Gracias. Qué bueno estar en la casa del Señor. Yo siempre, a veces me repito, pero la verdad es que no preferiría estar en ningún otro lugar un domingo en la mañana que en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. Y en esta mañana pues me he emocionado cantando "Oh, tu fidelidad", porque me recordaba a mi padre que era una canción que él le encantaba cantar siempre. Y que es cierto, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Él no cambia. Nosotros nos envejecemos, cambiamos de opinión, nos equivocamos, pero la fidelidad de Dios siempre está ahí. Nunca nos deja. Él permanece fiel siempre. Bendito sea su nombre. Bueno, no sé por dónde estoy. Si recuerdan, hace un par de semanas estuvimos hablando acerca del pan del Éxodo y estuvimos hablando de cómo el Señor multiplicó los panes y los peces, y todo aquello era simplemente la expresión del amor de Dios por el ser humano. No había pan, no había peces, estaban en una ladera de una montaña. Sí, había mucho verde, pero los hombres no comemos pasto. Así que estaban allí y el Señor le lanzó un desafío a Felipe y le dijo, ¿de dónde vamos a sacar para que esta gente coma? Y Felipe respondió con la mentalidad del ser humano, con la mentalidad racional. Él respondió, pues, con los conceptos de este mundo. Pues mira, ni 200 denarios, es decir, ni el salario de 8 meses de un hombre sería suficiente para dar de comer a tantísima gente. No era eso lo que el Señor andaba buscando, ni le estaba tratando de tentar, ni de ponerlo en un apuro. Pero quería mostrarle que tenía que pensar desde la perspectiva del reino. Muchas veces nosotros miramos las circunstancias y vemos y contamos las cosas desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del mundo. En el sistema del mundo, tanto tienes, tanto vales. Pero en el reino de Dios lo que eres es lo que vales. Así que ese cambio de mentalidad es muy importante si nosotros queremos crecer en el reino. Así que, bueno, pues Andrés dijo, aquí ya tenemos a un muchacho que tiene unos panes de cebada, 5 panes y algunos pececillos. ¿Pero eso qué es? Él tratando de decir, bueno, por lo menos hay para ti, Señor. Como si Él lo necesitara. Y el Señor dio la orden, hacer que se sienten. Por eso dice que había allí mucha hierba verde. Y se sentaron. Sobre todo, dice el Evangelio de Juan, que estaban para celebrar, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y el Señor toma la iniciativa y le dice, siéntense, haz que se sienten en grupos. Se sentaron y bueno, ya se ve la historia. Tomó los panes, los 5 panes de cebada y unos pececillos y dio gracias. No bendijo los panes, simplemente expresó gratitud al Padre y no sabemos cómo, pero les dio a los discípulos para que los repartieran. Y mientras repartían seguía habiendo pan y mientras repartían seguía habiendo peces. Y como 5,000 hombres comieron aquel día. Los panes y los peces. Y el Señor mandó, y recojan lo que ha sobrado para que no se desperdicie. Y se recogieron 12 cestas llenas. La gente, dice la Escritura, que comieron hasta saciarse. Y aún sobró 12 cestas de pedazos llenas de pan. Tenemos que entender algo. Todo lo que el Señor hizo después de dar gracias fue simplemente mostrar a este mundo que el Padre ama a los seres humanos. Y
eso no fue simplemente un regalo extraordinario, era la expresión, esa multiplicación de los panes, era la expresión del amor de Dios al ser humano. Pero no lo entendieron. Y bueno, al ver el portento, lo que tenemos que hacer es nombrarlo rey, y este tiene que ser rey. Y el Señor se marchó, subió al monte y allí los dejó. No aceptaba gloria del ser humano. No buscaba la gloria, buscaba hacer la voluntad del Padre. Bueno, seguramente el Señor habló con sus discípulos, no me esperéis o lo que sea. Los discípulos estaban un poquito desencantados, porque ya que tenían la oportunidad de nombrarlo rey, parecía que el programa de conquistar el mundo iba a poder empezar. Pero no empezó, el Señor rehusó y se fue al monte a orar, a la presencia de Dios. Subió al monte, dice. Se marcharon desencantados, cogieron la barca y se fueron, pero pues no llegaban a la otra orilla. En el Evangelio de Juan se nos dice que el Señor desde la orilla los vio y se acercó a ellos, siendo ya de noche, estando todo oscuro. Y lo que encontramos es que se asustaron. Ahí se asustaron hasta el punto de que no sabían qué estaba pasando. ¿Un fantasma? ¿Alguien raro? ¿Qué estamos viendo? Fue andando. Y cuando tratan de que él suba a la barca, primero le tiene que quitar el miedo. No sé si recuerdan el texto. Él dice, soy yo, no temáis. Cuando hay tormentas, qué bueno escuchar la voz del Señor que dice, soy yo, no tengas miedo. Pues entonces, tratando de subirlo a la barca, ¿qué va? Al momento de que hacerle subir, ya habían llegado a tierra. A la mañana siguiente, los que habían estado allí al otro lado del mar, pues se encuentran con que no está Jesús. Vamos a buscarlo. Alguien llega desde la otra orilla y pues está por allí. Vuelven otra vez a Galilea y lo primero que se les ocurre es decir, maestro, ¿cómo has llegado aquí? Vamos a mirar el texto. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos a leer desde verso 25 del capítulo 6. Dice así. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Ciertamente os aseguro que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros. Trabajad pues no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente os aseguro que no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya os dije, a pesar de que me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos empezaron a murmurar contra Él.
porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejad de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Todo esto, perdonen que haya leído todo el párrafo o casi todo, pero es importante entender todo el contexto y la situación en la que se nos va a contar esto de que quién es el pan de vida. Y bueno, lo primero es que van a buscarle y le dicen: ¿cómo llegaste aquí? No lo habían visto montarse en la barca. Y el Señor les responde, no les dice cómo ha llegado. Sencillamente va y les dice: me buscáis porque os hinchasteis de comer el otro día. Trabajad no por el pan que perece, sino por el pan que vida eterna permanece. El pan que es verdadero pan. Y claro, al decir trabajad, pues entonces piensa que les iba a dar algún mandamiento, alguna ordenanza, algún ritual que tenemos que hacer entonces para cumplir con la voluntad de Dios, para tener a Dios contento. Y esta es la respuesta: la voluntad del Padre y el trabajo que tenéis que hacer, no, eso lo añado yo. La voluntad del Padre es que creáis en aquel a quien Él ha enviado. ¿Cómo? Sí, que creáis, que estéis ahí a mi lado, que crezcáis. Y entonces nos damos cuenta de que no se habían percatado del propósito y del significado del milagro. El propósito y el significado del milagro era mostrarles que Dios le estaba dando el sustento. Pero eso era la expresión del amor de Dios por ellos. Y mucho menos entendieron que el verdadero pan era la misma persona de Jesús que estaba siendo ofrecido del Padre para mostrarnos cuánto es el amor de Dios. No lo entendían. Y entonces, pues, lo comparan con Moisés. Todo en el contexto de milagro, ¿no? Bueno, ¿y tú qué haces para que de alguna manera creamos en ti y te aceptemos? ¿Tú qué es lo que haces? Porque nuestros antepasados comieron pan del cielo. Como está escrito, pan del cielo os les dio a comer. Bueno, el Señor le dice: no os dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque si seguís con Moisés no les dio nada más que el sustento para unos días. Bueno, bajaba un maná del cielo, pero ese no era el auténtico pan. Ese era un símbolo del pan que Dios iba a enviar un día. No estaban entendiendo que era el mismo Señor, el regalo que Dios estaba haciendo a todo ser humano. Entonces,
Querían ver señales, prodigios. Muéstranos. En pocas palabras, querían seguir teniendo el mantenimiento, querían lo material, pero sin entrar a comprometerse. Muchas veces nos ocurre que queremos las bendiciones de Dios, pero sin que me comprometa. Porque el Señor dice, el que cree en mí, el que me da su adhesión, el que me sigue, ese va a tener el verdadero pan. Pero claro, eso ya es comprometerse. No, pues cuando Él le dijo, mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo, pues queremos ese pan. Pero estaban pensando de una manera egoísta. Queremos que nos des, pero sin compromiso. Danos ese pan también, ese es el que queremos. Y cuando nosotros respondemos y cuando el mundo responde a lo que Dios hace, no queremos. Queremos lo bueno o lo que creemos que es bueno, lo material. Porque no estaban viendo quién era el verdadero pan del cielo. No estaban viendo quién era Jesús. Y entonces, pues, danos ese pan. Y el Señor tiene que pararlo. Ellos están contraponiendo los prodigios de Moisés con la falta de espectacularidad de los milagros de Jesús. Pero exigen un espectáculo. Muéstranos lo que tú haces para que te creamos. Y el Señor le da una respuesta tajante en el verso 32. Ciertamente os aseguro que no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Danos ese pan. Yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree o el que me da su adhesión, como dicen otras traducciones, no tendrá sed jamás. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor? Hay que entender que está hablando en el contexto de la Pascua. Y entonces está hablando del pan que viene del cielo. Dice, yo soy ese pan. Y si vienes a mí, no vas a tener hambre. Y yo soy, y el que se compromete conmigo jamás tendrá sed. ¿Y qué está diciendo? Estaban ellos, lo reducen a algo material. No, él estaba hablando de el hambre espiritual. Él estaba hablando de la sed espiritual. Y cuando uno simplemente ve con las gafas del mundo, pues es que la vida es así. Ahora, pero si venimos a Jesús, entonces vamos a encontrar sentido a la vida, sabor a buen pan. Si venimos a Jesús, no vamos a tener esa sed insaciable. El ser humano toda la vida siempre anda buscando, no sabe qué, pero anda buscando algo. Y no se ha enterado que a quien tiene que buscar es al eterno Hijo de Dios, el que bajó del cielo para dar vida. Queremos satisfacernos con todo lo que nos rodea. Y bueno, de hecho, en el sistema del mundo, tanto tienes, tanto vales, lo cual significa, si tienes mucho, si tienes buenos coches, si tienes buenas casas, si tienes mucho dinero en el banco, tú eres importante, Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. El Hijo de Dios no tenía ni una almohada donde reposar su cabeza. Y era el más grande y el más rico. Nada de lo que este mundo te pueda ofrecer tiene comparación con probar el agua viva, con probar el pan de vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Si eres un seguidor de Jesús, tienes que estar dispuesto a comprometerte cada vez más. Y nuestro Dios es un Dios generoso y nosotros tenemos que ser generosos. Y nuestro Dios da abundantemente y sin reproche. Y nosotros tenemos que aprender a dar abundantemente y sin reproche. Nuestro Dios es un Dios que dice, cómeme. En el contexto de toda la historia, William Barclay en su teología, el comentario de Juan, él dice que ellos entendían, porque había muchas religiones que ofrecían sacrificios
Y en esos sacrificios, una parte del animal sacrificado se lo tenían que comer en el templo o en algún lugar consagrado, y ellos pensaban que al ofrendar el sacrificio, el Dios a quien adoraban pues venía y se formaba parte de ese sacrificio, y cuando ellos se lo comían estaban comiéndose en algún sentido a Dios y le iba a dar vigor y fortaleza interior y todo lo demás. Los judíos no pensaban así, pero también ofrecían sacrificios, también comían una parte del animal que sacrificaban. Entonces no estaban como nosotros, que ahora cuando le dicen tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre, nos suena chocante, pero para ellos era lo normal, porque entendían primero todo el contexto del Éxodo, pero también de los sacrificios que ofrecían diariamente en el templo. Y participaban cuando llevaban, para pedir perdón por sus pecados, llevaban un animal, lo sacrificaba el sacerdote y les daba una parte a ellos, otra parte se quemaba, otra parte se la quedaba al sacerdote, y ellos tenían que comerlo en el lugar consagrado. Bueno, no estaba extraño lo que le estaba diciendo. Y además estaba cerca la fiesta de la Pascua, como dice el primer versículo del capítulo 6, y entonces estaban entendiendo que le estaba hablando de la Pascua. Y le está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre. ¿Qué estaba entendiendo? Este hombre está exagerando, ¿no? ¿Cuál es la obra que tenemos que creáis en mí? Aquello, cuando les preguntaron qué tenemos que hacer, le chocó mucho en el sentido de darse cuenta de que todos los profetas invitan y animan a la gente a seguir a Dios, a obedecerle, a andar con Dios. Pero este profeta le está diciendo, seguidme a mí, creed en mí. Este es alguien que se está poniendo en el lugar de Dios. Y si se está poniendo en el lugar de Dios, ¿quién se ha creído que es? Bueno, si vamos para el final, está diciendo algunos, bueno, pero si conocemos a José y a su madre y a su familia, ¿cómo que nos dice que él ha bajado del cielo? Lo conocemos. ¿Saben? El verdadero problema de los judíos es que ellos no podían aceptar ni entender la humanidad de Jesús. ¿Cómo se atreve a decir que creamos en Él y que le sigamos a Él? Y que Él es el que da vida. Y que Él es el que va a dar vida en el último día. Y que lo va a resucitar. Y que es el Padre el que lo está dando a los que Él quiere. Está chocando, está diciendo... Miren, hay un problema en la cristiandad que a veces nos choca mucho cuando hablamos de la doble naturaleza del Hijo. Dios, completamente Dios y completamente hombre. Era la naturaleza humana de Jesús la que los judíos no podían entender ni aceptar. Dios no puede vivir en un ser humano. Dios no puede amar tanto al ser humano como para querer estar dentro de él. Y entonces les choca mucho. Tienen un problema. Todavía en el cristianismo sigue siendo algo que nos rechina un poco. Si yo les digo a ustedes, yo hablo de el Dios hombre, lo creemos y lo aceptamos. Pero Mullman, en uno de sus libros que se titula El Dios crucificado, choca también mucho porque nos desafía. Está diciendo, los evangélicos sobre todo aceptamos al Dios hombre. Pero si cambiamos el término y hablamos del hombre Dios, porque tenía las dos naturalezas, como que nos sobrecoge decir el hombre Dios. Oye, no, es Dios hombre, pero también era el hombre Dios. ¿Así lo era? Sí, porque Él era completo. La plenitud de Dios estaba en Él. Él nació de una manera sobrenatural.
Bueno, el nacimiento fue igual que todo, tuvo que la madre parirlo, pero él fue concebido sin pecado. Y ese Jesús vivió una vida sin pecado. Y cuando llega el momento de empezar a ministrar, el Padre lo selló y puso sobre él su sello. El Espíritu de Dios descendió completamente y lo llenó por completo. Él se convirtió en el portador del Espíritu. Nadie más tenía el Espíritu de Dios en su vida. El Hijo de Dios tenía el Espíritu de Dios y lo llenó por completo. Y puso su sello en él. Por eso se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado y en él tengo contentamiento. En ese día de compromiso con el Padre, fue lleno del Espíritu. Y desde entonces, Dios, Espíritu Santo, en la persona de Jesús y el Padre en él, porque él estaba en el Padre y el Padre en él, estaba Dios paseándose por las calles de Jerusalén, por los montes, y era Dios andando entre los hombres. Y eso tenemos que entenderlo, sobrepasa nuestra comprensión. ¿Cómo es eso? Pues sí. Dios tenía tantas ganas de tener comunión con su creación que Él se hizo criatura para sentarse a comer pescadito y buen pan con los suyos. Pero ellos no veían nada más que a un hombre. ¿Y cómo la carne va a heredar la vida eterna? Estaban asustados, estaban siendo desafiados. De cierto os digo que el que no cree en mí no verá la vida, pero el que me sigue, el que cree en mí, ese va a tener la vida permanente, la vida espiritual, o la vida que no se acaba. La traducción de Reina Valera dice la vida eterna, la vida abundante. La vida en el poder del Espíritu, porque todo tipo de vida que carece de Espíritu, al final de cuentas, va a perecer. Pero cuando la vida de Dios empieza en nosotros, cuando nos alimentamos de ese pan y bebemos de ese agua, estamos en el capítulo 6, pero en el capítulo 5 ya le dijo a la mujer samaritana, si bebes de este agua del pozo, de este manantial, volverás a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente de vida y nunca más tendrá sed. Dame ese agua para que pueda beberla y nunca tenga que venir a sacarla. El Señor sabía lo que le estaba diciendo, pero le iba ganando poco a poco hasta que al final esa mujer dijo, este es el Mesías que había de venir. Sabemos que vendrá un día. ¿Eres tú acaso el Mesías? Yo soy el que habla contigo. Y se fue corriendo a decirles a otro, he encontrado a alguien que es distinto, que me da verdadera agua, me da sentido a la vida, refresca el alma. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que el Dios hombre, Jesús el Mesías, aquel que nos amó hasta dar su vida por nosotros, como el Padre ha amado al mundo, también el Hijo los ha amado. Y nos encontramos con que el Señor le dice, no, el pan del cielo no es el que os dio Moisés. El pan que bajó del cielo soy yo. Y tenéis que comerlo si queréis tener vida en vosotros. Y el agua, ¿recuerdan? El Señor les va a hacer una comparativa y usa la historia del Éxodo. El pan que prepararon para poder salir corriendo y el cordero que comieron aquel día de pie, ya con los cintos preparados, la mochila lista para salir al día siguiente. El pan significa el sostenimiento de la vida espiritual en nosotros. Y la vida espiritual en ti se llama Jesús. No es el culto del domingo. La vida espiritual en ti se llama Jesús. No es el cantar bien y bonito cada domingo.
La vida que te alimenta no es venir un día a la semana, es sostenernos a través de la vida que Jesús proporciona al mantener comunión con Él. Pero esa comunión no es solamente vertical, tiene que ser también horizontal. Porque si no tengo comunión con mi hermano a quien he visto y si no amo a los que veo todos los días, ¿cómo voy a decir que amo a Dios a quien no veo? Entonces tengo que aprender a alimentarme de la vida de Jesús, porque Él es el verdadero pan. Y cuando hablaban de la sangre, fue lo que les liberó de la esclavitud. Y el Señor está diciendo ahora, el que bebe mi sangre y come mi carne, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Se estaba refiriendo al día de su muerte. No estaba hablando del día en que va a regresar ni nada de eso. Estaba hablando del día de su muerte. Y estabas comiendo, si te alimentas de la vida de Jesús, vas a beber también de Él. No tendrás sed jamás. Bueno, cuando llegamos a este punto, nos encontramos con que el Señor les está desafiando. ¿Y quién te has creído que eres? Les tuvo que desafiar citándole el pasaje de Isaías 54. Bueno, también está en Jeremías 31, en que está escrito que todos serán enseñados por Dios. En otras traducciones dice, todos serán discípulos de Dios. No entendían, seguían sin entender, seguían sin percibir. Le reinterpreta el texto, en alguna manera está diciéndole, del Padre no se aprende al observar la ley, del Padre se aprende dándole tu adhesión a Jesús. Si tú sigues, si tú crees, si tú confías en la persona de Jesús, eso es lo que el Padre quiere que hagas. No es tanto que cumpla mandamientos, que cumpla reglas y que te portes como una buena persona. Él lo que quiere es que te rindas a la vida del Hijo de Dios y le entregues tu vida y camines con Él. El problema está en que nos conformamos con las formas en lugar de entrar a crecer. Yo lo digo por mí, no estoy condenando a nadie. Quiero más de Dios, pero hay muchos pequeños detalles que me entretienen en la vida. Y entonces uno dice, Señor, ahora cuando te pones y lo buscas y estás con la palabra y estás alimentándote, miras el reloj y dices, he llegado tarde porque estaba en la cocina de casa leyendo y meditando y se me va el tiempo porque está tan rico, es tan agradable, es tan hermoso alimentarse de la palabra de Dios, de Jesús, del Señor que me ama. Pero Jesús es el pan de vida. Se contrapone al maná porque no consiguió llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Recuerdan? El maná, y bueno, y está escrito, no, le menciono el pasaje. Dice en Números 14, que ninguno, 14, 21 y el 23, que ninguno entró en la tierra prometida. Nos llevó, nos liberó, les liberó de la esclavitud con la sangre. Los alimentó con el cordero para que pudieran salir y los alimentó con pan, dicen del cielo. Pero el verdadero pan es el que desciende del cielo, Jesús. Y ese pan sí que nos da vida permanente, vida eterna. Y la sangre de ese Cordero de Dios, no la sangre de los animales, sino la sangre, como dijo Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús nos da la libertad. Y el alimento, ese pan, el que come de ese pan, lo único que quiere es comer más de ese pan, alimentarse más de la vida de Jesús. Y el que toma esa sangre, dice la Escritura, no tendrá hambre más, no tendrá sed. Porque la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y eso es algo permanente.
no es una vez, pero mañana vuelvo a tropezar y otra vez me busco al Señor y mi sangre sigue teniendo valor, sigue pudiendo perdonar pecados. Y no es que vamos a vivir como nos da la gana, tenemos que vivir caminando con Él. Pero cada vez que tropezamos, su sangre sigue teniendo el mismo valor y su pan sigue alimentándonos. Y cuando hay cristianos que están famélicos es porque no les gusta leer la palabra de Dios o porque no la entienden. Cómprate una traducción que puedas entender. Pero sobre todo, entendamos cuál es el propósito. Comer de la vida de Jesús. Y esto, pues nos lleva ya no solamente a la simbología, sino que él en el verso 51 dice, lo que vais a comer es mi carne. Pero si no aguantaban pensar que tú estás diciendo que tú que eres un hombre, que tú tienes a Dios en ti, que tú eres Dios. Una vez lo quisieron tirar de un despeñaperro, de un despeñaje, de tirarlo porque precisamente él había dicho que era hijo de Dios. Y al hacerte hijo de Dios te hace semejante a Él. No te condenamos por nada de lo que tú has hecho. Está muy bien todo. Pero oye, te estás poniendo a la altura de Dios. Tú estás diciendo que eres hijo de Dios, entonces estás diciendo que tienes la misma naturaleza que tu padre. Pero nosotros sabemos que tú eres hijo de José. Ah, qué poco le conocían. Pero cuando nosotros nos acercamos a ese Jesús de misericordia, ese Jesús de paciencia, necesitas beber más de mí. Y el agua que yo le daré en el último día. ¿Recuerdan cuando el Señor fue crucificado? Le traspasaron con una lanza del costado y de su costado salió sangre y agua. Y el agua es el símbolo del Espíritu. Porque el único que tenía el Espíritu, la plenitud del Espíritu, el único que andaba lleno del Espíritu en este mundo era el Hijo. Pero Él estuvo dispuesto también a morir. En el último día entregó el Espíritu. Y ese Espíritu es el que Él ha hecho posible que pueda venir a nuestras vidas. Cuando creo en Él, cuando empiezo a seguirle, el Espíritu de Dios empieza a crecer en mí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que me ha dado su Espíritu. Ahora somos hijos de Dios. El último día se estaba refiriendo al día de su crucifixión. El último día, Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados, pero también derramó agua de su costado para que pudieses tener el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros celebramos bautismo, bueno, los primeros cristianos cuando celebraban bautismo era un compromiso, y además que le podía costar la vida a los primeros cristianos. Era un compromiso. Bajaban a las aguas y cuando salían era el símbolo de haber nacido de nuevo. Y era una costumbre. San Atanasio dice que el que si no se, y normalmente se ungía a la persona que salía del agua con aceite y le imponían las manos y oraban por él para que recibiera la plenitud del Espíritu. Algunos después se fue quitando y Atanasio dice, si una persona no recibe el crisma, es decir, no recibe la unción del Espíritu, entonces es medio cristiano. No, tienes que ser ungido, es decir, porque era el símbolo de recibir al Espíritu en tu vida. Bueno, eso eran tradiciones antiguas, ¿vale? Pero es que lo que significa es que nosotros recibimos el Espíritu de Jesús en nosotros cuando le entregamos nuestro corazón y le abrimos. Y ahora nosotros abrimos el corazón y el Señor viene. Pero toda vida necesita mantenimiento. Y lo que tenemos que entender es que comer del pan de vida no es que una vez que comes ya está. Porque el pan lo necesitas para cada día. Necesitas a Jesús cada día para fortalecer tu vida interior en el Espíritu de Dios. Y necesitas del Espíritu, porque si no, no te alimentes. El Espíritu de Dios es el que nos revela lo que dice la palabra.
sin el Espíritu de Dios no se puede entender este libro. Perdón que les diga. Sin el Espíritu de Dios uno puede razonar mucho y estudiar mucho y convertirse en algo muy interesante, porque la palabra lo es. Pero los secretos que tiene no los puede entender a menos que tengas el Espíritu de Dios. Y el que cree en mí, el que me da su adhesión, el que me sigue, ese tiene vida eterna y va a alimentar su vida y va a recibir del agua de vida y va a alimentarse del pan de vida porque está comiendo de mí. Y esto es algo que tenemos que entender. La carne del cordero les alimentó para poder salir de la esclavitud de Egipto y su sangre para librarlos del ángel exterminador. Pero la carne de Jesús es alimento que permanece y la sangre de Jesús es la gracia constante del perdón en nuestras vidas. Pero tengo que alimentarme. Señor, danos de ese pan. Nosotros tenemos que entendemos lo que dice ahí. Tenemos que decirle, Señor, danos siempre de ese pan. Danos siempre de tu vida. Pero hay algo que tenemos que percibir. Y es que cuando el Señor viene a nosotros, no sé cómo explicarlo, necesitamos comerlo. Cuando tú comes un trozo de pan, no se te viene a un rincón del estómago, sino que los jugos gástricos lo transforman y lo convierten en energía. Y la sangre lleva ese alimento a todas las células del cuerpo y estamos fortalecidos y tenemos energía. Y si no nos alimentamos, pues no. Ahora, la comunión con el Señor es lo que hace que nosotros podamos alimentarnos de su vida y debemos de digerirla en algún sentido, asimilar la vida de Jesús en nosotros. Ustedes han oído esa frase de somos lo que comemos. Y si te alimentas de todo el día de comida basura, oye, cuidado, no vas a estar bien de salud. Pero si te alimentas de buena comida, vas a tener buena salud. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere integrarse en nosotros. Cuando comemos el pan, no solamente, y me estoy refiriendo a la mesa del Señor, aunque hay todo podríamos hablar de todo un sermón de la mesa del Señor, pero cuando nosotros nos alimentamos de ese pan, estamos recibiendo, en un sentido figurado, no me vayan a tomar literal, recibiendo lo que el Señor nos está ofreciendo. El Padre nos dio el pan del cielo. El Padre nos dio a su Hijo. Y en figura ese pan representa el cuerpo de Cristo. Y ese vino representa la sangre de Jesús. Pero es que también el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y por eso no lo podemos comer solamente. Tenemos que tener comunión. Todos se sentaron como hombres libres y comieron de aquel pan. Y nosotros tenemos que aprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando yo actúo en la generosidad del Padre, como el Padre actúa con nosotros, yo actúo igual que Jesús con los demás. Estoy compartiendo la vida de Jesús con los hermanos que forman el cuerpo de Cristo. Compartir la vida con otros. Eso es tan hermoso. Hace un par de días estábamos celebrando una comida compartida, una cena, con algunos hermanos, precisamente para decirle a nuestros hermanos Laura y John que los queremos. Oye, fue una atmósfera tan bonita. Sí, los platos tardaban en salir, pero fue una atmósfera tan hermosa. Estábamos compartiendo unos con otros. Eso es comunión. Y comunión
los unos con los otros, pero también con el Señor. Aquello era un acto de comunión. Y nosotros cada vez que nos sentamos juntos y miramos al que tenemos al lado, lo que habrá vivido, lo que estará experimentando, las luchas que tiene, los conflictos que tiene que confrontar, las necesidades que tiene. No lo sé, pero es mi hermano. Y Dios, te ruego que los bendigas, te ruego que los prosperes, te ruego que les ayudes. Y sobre todo te ruego que la vida de Jesús se manifieste cada día más en ellos, para que seamos realmente la iglesia que tú quieres, que seamos realmente el pueblo que tú anhelas. No se puede vivir fuera de una rama fuera del olivo. Sí, tiene vida, pero si se queda mucho tiempo sin estar, si no se vuelve a injertar, va a terminar secándose. La vida en comunidad es lo que el Señor tenía en mente. Es más, cuando el Señor dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, en algunas traducciones dice, todos los que vienen a mí, pero es un neutro, no es un plural. Está diciendo todo, se está refiriendo al cuerpo, a la iglesia. Y los que el Padre me manda, yo no los voy a echar fuera. Por eso somos aquí una comunidad de distintos idiomas, de distintas culturas, de distintas características, y a algunos nos gusta más que otros, pero somos parte del cuerpo. Somos la familia de Dios, porque comemos el mismo pan y bebemos la misma agua. Y ese se llama Jesús. Y cuando lo asimilamos, la vitalidad de Dios se manifiesta en nosotros. Y si no hay vitalidad, quizás es porque nos alimentamos mal. Si no estamos fuertes en el Señor, es porque damos más prioridad a otras cosas que al mismo Señor. Muchos saben que a mí me gusta estudiar y cuando uno le da más importancia al estudio que al Señor del que está estudiando, nos equivocamos otra vez. Estamos siempre tropezando. Oh, yo quiero saber más, pero párate. Tienes que conocer por experiencia. Hay 3 formas de conocimiento: las ciencias, las sagradas escrituras, la palabra de Dios y nuestra experiencia. Y tenemos que crecer en la experiencia con el Hijo de Dios, fortalecernos a través de Él. Y eso se manifiesta en mi relación con los demás, porque pues somos el cuerpo. Experimenta un poquito más al Señor y a todo lo que Él tiene para tu vida. Atrévete a decirle, quiero más de ti, dame más de ese pan, dame más de ese agua, porque al final de cuentas eso es lo que me va a hacer a mí fuerte en ti. No es todo lo que sé, es lo que tú me das. Y algunos no tenemos mucho. Pero bueno, ¿saben? Hay un problema. Cuando uno conoce y se mete en intimidad con Dios, las cosas van cambiando. Y puede que no tengas ni el pan de cada día, ni tengas prosperidad, ni tengas el Mercedes en la puerta. Hubo una corriente teológica durante los años 80 que era esta de la teología de la prosperidad. Y decláralo y pídelo y Dios te va a dar. Y todo se reducía a anhelos materiales. Y me acuerdo de unos que salieron de un culto de estos de predicadores motivacionales y vieron un Mercedes. Yo declaro que ese Mercedes para mí en el nombre de Jesús. Oye, pero ese de Mercedes ya tiene dueño. El Señor no se lo va a quitar a otro para dártelo a ti. Trabaja para comprarte un Mercedes. Pero no, todo era cuestión de pedir a Dios. Dame. Cosas materiales.
Pero cuando nosotros venimos y decimos, Señor, dame más de tu pan, dame más de tu agua, dame más de tu vida. Eso se llama experiencia con Dios. Y cuando tenemos esa experiencia con Dios, crecemos espiritualmente. Y puede que no tenga nada más. Miren, a mí me encanta cuando en el libro de Hechos se nos dice que Pedro y Juan iban a la hora del sacrificio a las 3 de la tarde y había un mendigo que estaba mal de los pies y no podía andar y les extendió las manos. Y Pedro le dijo, mírame, sacó lo que tenía en el bolsillo y yo así, está vacío. No tengo ni oro ni plata, pero una cosa tengo y lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, se levantó y empezó a caminar y a saltar y a brincar. Hay algo en esa gente que no es material, pero me han dado algo tremendo que nadie me podía dar. Y cuando tú no tienes nada, pero tienes al Hijo de Dios, tienes todo. Me acuerdo de niño que cantaban un corito que decía, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo al Señor, que es el único tesoro. Y cuando uno le dice, no sé, pero tengo la comunión con el Dios que te ama. Y si en lugar de levantarlo de una enfermedad, le puedes levantar de la muerte, porque está en pecado y no conoce a Dios. Fíjate, hasta los ángeles en los cielos saltan por un pecador que se arrepiente. El Señor está diciendo, más intimidad, más comunión, más de mí en ti, para que yo pueda gloriarme en vuestras vidas. El Padre se gloria en el Hijo se gloria en el Padre, pero recuerden, Padre, les he dado la gloria que me diste. ¿Para qué? Para que sean uno. Amados, crezcamos en la vida del Señor. Y conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo cada vez más pequeñitos y nos damos cuenta de lo único que vale en nuestra vida. Es que el Señor nos amó y siguió amándonos y seguirá amándonos. Y el día que murió, nos resucitó a todos aquellos que creemos y le seguimos. Nos dio su Espíritu. Y Él dice, y yo lo levantaré en el día postrero. Oramos al Señor. Amado Señor, te necesitamos tanto y ni siquiera nos damos cuenta. Tú eres, Señor, aquel que da agua viva. Tú eres, Señor, aquel que es el pan que bajó del cielo. Tú eres, Señor, aquel que nos está desafiando a integrarte en nuestro interior. Ayúdanos a asimilar y a integrar la vida que nos has dado y crecer en la vida y en el poder de tu Espíritu. Nosotros reconocemos que te necesitamos para todas las cosas. Gracias, Señor, por habernos puesto en tu iglesia. Gracias por habernos hecho parte de aquella a quien tú amas. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos por tu Espíritu a crecer en el conocimiento de aquel que es el camino, la verdad y la vida, para que nuestra vida pueda sentirse completamente saciada, satisfecha. Que podamos decir, como Pablo pudo decirlo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque se había alimentado tanto de ti que ya estaba siendo transformado. Sigue transformándonos, Señor. Permítenos que nosotros nos alimentemos y bebamos de tu agua y comamos de tu pan, para que tu vida se manifieste en nosotros. Por eso oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor con nosotros.